¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en esta edición vespertina. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas del día, que han sido bien importantes por lo demás, porque comenzábamos esta jornada bien temprano, 8:30, y el Banco Central nos daba una gran sorpresa con el dato de IMACEC del mes de enero, que fue de terreno positivo, contrariamente a lo que estaban planteando o esperando más bien en el mercado. Veamos la siguiente gráfica, algunos datos de cómo ha ido evolucionando la actividad económica, que es lo que mide precisamente este indicador mensual, y la variación a 12 meses. Veníamos de 4 meses consecutivos en terreno negativo, y esto es parte bien importante de por qué el dato que conocimos hoy es valioso. 0,4% para enero de 2023 en el índice mensual de actividad económica. Como ustedes pueden ver, lo ven ahí en pantalla, veníamos de 4 meses con caídas fuertes, sobre todo la de noviembre, 2,5% de caída. Y como les contábamos además, el mercado también estaba esperando una caída para este mes. En la encuesta de expectativas económicas se esperaba una caída en torno al 1% de actividad para enero. Luego, con los datos de ayer de producción industrial, muchos corrigieron al alza sus proyecciones, pero de todas maneras se mantenían en terreno negativo. Por eso es tan importante este dato que conocimos hoy respecto a la actividad económica del mes de enero, que nos da esta sorpresa y que abre varios focos de discusión. ¿Qué va a pasar con el Banco Central, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con la actividad durante este año realmente? Vamos a estar profundizando en eso en la entrevista en unos minutos, pero quiero mostrarles esta otra gráfica que muestra la variación del IMACEC desestacionalizado, es decir, cómo va la economía respecto no al año anterior, sino al mes inmediatamente anterior. Y aquí ustedes pueden ver cómo fue evolucionando durante el 2022 en terreno negativo a partir de abril, después repunta en agosto, pero vuelve a caer con fuerza en el mes de noviembre. Y si nos acercamos al mes de enero de 2023, ya vemos 2 crecimientos consecutivos en este IMACEC desestacionalizado. En diciembre, 0,4% creció la economía en ese mes en comparación a noviembre, y luego en enero 0,5% crece la economía respecto a diciembre del año pasado. Esto muestra la tendencia de la economía y cómo va evolucionando mes a mes, y eso es interesante también. Ya lo podremos analizar más en detalle qué significan estos números en la entrevista de hoy. Pero veamos cómo ha reaccionado el mercado ante la sorpresa del IMACEC de hoy, porque muchos empiezan a quizás afinar un poco más su mirada sobre lo que va a ocurrir en este año. Por parte de Copeuch destacan que sorprende la capacidad de crecer en un contexto de fundamentales muy deteriorados y con una tasa en niveles históricos, lo que va a presionar al Banco Central a mantener la restrictividad de la política monetaria. Interesante ese tema, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central con estos datos sobre la mesa? Revisamos la estimación del PIB, dice Copeuch, para 2023 desde menos 1% a un 0%, y es uno de los primeros actores institucionales del mercado que está corrigiendo entonces a un terreno más neutro el crecimiento para este año, saliendo de un escenario recesivo. De todas maneras, no es descartable, dice, que nos sorprenda con un crecimiento del PIB este año 2023. Interesante la mirada de Copeuch. Veamos otros puntos. ¿Qué es lo que dijo el mercado, por ejemplo, en este caso desde Visa Inversiones? Este escenario de una economía más resiliente plantea una mayor dificultad para las decisiones del Banco Central. Podría producir que la inflación se mantenga en mayores niveles por más tiempo, dice. De todas formas, el impacto máximo de llevar la TPM hasta niveles de 11,25% se vería reflejado en los próximos trimestres. Estimamos que las autoridades del banco mantendrían la tasa hasta junio, dice Banco Vice Inversiones. Y por último, revisamos lo que plantea Consult. Si bien esta cifra superó las expectativas, creemos que es un dato puntual y por lo mismo mantenemos nuestra visión de que la economía reanudará la contracción económica en los próximos meses y que aún se encuentra por sobre su nivel tendencial y los determinantes de actividad, como la confianza empresarial y las tasas de interés. Esto indica que debiese seguir contrayéndose la actividad, en la mirada de eConsult. Bueno, como ustedes ven, hay distintas interpretaciones sobre lo que está ocurriendo y sobre todo en las proyecciones que se pueden hacer para este 2023. Por eso invitamos a conversar en el día de hoy a Alejandro Fernández, economista de Géminis Consultores. Alejandro, gracias por el contacto. No, encantado, Sebastián, mucho gusto. Bueno, dimos contexto, algunos datos ya, Alejandro, para comenzar la conversación de lo que ha ocurrido con este IMACEC, que fue sorpresivo. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que significa este dato? ¿Es algo puntual? ¿Es algo que muestra una economía más resiliente con temas de fondo? ¿Qué ves tú en este dato?
Bueno, si bien este es el primer dato positivo en bastante tiempo, la verdad es que hace varios meses ya los resultados mensuales de IMASEC estaban mostrando ser algo mejores de lo que se anticipaba. Es decir, bueno, de hecho, el año pasado terminó con un crecimiento de 2,7%, que fue muy superior a lo que se proyectaba durante la mayor parte del año. Entonces, eso ya indica que esto no es solo un hecho del mes de enero, sino que es algo que venía anunciándose o anticipándose desde varios meses atrás. Ahora, eso no significa naturalmente que los datos que vengan hacia adelante van a ser uniformemente buenos o mejores o por sobre lo que se espere. Sí, claro. Seguramente va a haber algunos buenos, otros malos, algunos positivos, algunos negativos, pero claramente lo que estamos viendo es un cambio de tendencia que ratifica lo Ujú. que vimos al cierre del año pasado. Es decir, este crecimiento de 2,7 probablemente va a venir seguido de una contracción muy pequeña, mucho menor de lo que se pensaba hace algún tiempo, Ajá. o eventualmente un crecimiento entre nulo o Eso, levemente positivo. O sea, eh, eso es algo que no se puede descartar en este minuto. Eso te quería preguntar, Eso, Alejandro, si es que tú estás sí, viendo también sí. esa posibilidad hacia 2023, porque se empiezan a sumar más voces. Tú lo habías planteado en todo caso en otras entrevistas anteriores de que este año podría ser menos malo de lo que se estaba pensando. Así es. Bueno, de hecho yo había revisado no hace tanto mi proyección a menos 0,7 Ujú. y hoy día, si bien no he terminado de trabajar las proyecciones a partir de la nueva información del Banco Central, creo que podemos estar entre menos 0,2 y más 0,2 o algo en torno a eso. O sea, yo creo que definitivamente el año se ve bastante menos malo de lo que pareció en algún momento. Sí, y eso es bien interesante porque muchos daban por jugado este año en términos negativos, por cierto, de que venía una recesión en nuestro país, de que venía una caída de la actividad bien importante. ¿A tu juicio las cartas están echadas para este año? Porque siento que eso también determina de alguna manera la toma de decisiones de inversión por parte de los agentes económicos, lo que puede hacer el gobierno. Hay varios actores que en el fondo determinan sus decisiones en función de las expectativas. Bueno, una cosa que creo que es interesante recordar es que este año se veía como relativamente malo desde hace bastante tiempo, es decir, desde comienzos o mediados del año pasado, Ujú. ya el Banco Central había empezado a hacer proyecciones de caída para el 2023 y eso de alguna manera condiciona a todos los agentes económicos respecto de qué hacer, de cómo comportarse en un escenario donde la actividad podría estar cayendo. Y por lo tanto, eso es bueno en el sentido de que lo que podría haber ocurrido o lo que podría ocurrir todavía durante este año no es sorpresivo, es algo Ujú. que no pilla a la gente a contrapié, sino que las pilla en un escenario en que sabía o tenía buenas perspectivas de que eso efectivamente ocurriera. Entonces, eso de alguna manera limita o reduce los costos de un escenario de bajo crecimiento o crecimiento negativo. Ajá. Y en la medida que las cosas se vean un poco mejor, bueno, eso puede ayudar a que haya una retroalimentación y el escenario efectivamente termine siendo algo mejor de lo que se pensó. Pero yo creo que aquí un factor clave es el escenario externo. Las cosas, a pesar de que los últimos días se ven de nuevo un poquito más enredadas por los datos de inflación mayor en Estados Unidos o por el dato bastante bueno en materia de ventas del comercio, el dato de empleo que se publicó a comienzos de febrero, pero de todas maneras este es un escenario que es mejor desde el punto de vista de la economía chilena. China se ve mejor luego Ujú. del término de las restricciones para el COVID-0, el precio del cobre así lo está mostrando. Entonces, en general, el escenario en el cual se desenvuelve la economía chilena es algo mejor del que se había previsto y eso ciertamente ayuda a que los resultados finalmente terminen siendo algo mejores. Sí, Y en el ámbito interno yo creo que también hay cosas que han ocurrido, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre es uno, claro. el hecho de la confianza que da el ministro de Hacienda
y en general el escenario interno se ha tranquilizado bastante en diversos ámbitos, de manera que todo eso contribuye. Alejandro, ¿y puede haber habido una cuota de un exceso de pesimismo en algún momento en la discusión interna? El año pasado, sobre todo, cuando se hacían las proyecciones más sombrías, digamos, sobre lo que podría ocurrir en el 2023. Bueno, después de la batalla somos todos generales, ¿no es cierto? Uno puede decir eso ahora, pero en su momento parecía bastante razonable lo que se estaba anticipando y de hecho el Banco Central, que es una institución muy seria, muy respetada, estuvo entre quienes, primero que todos, empezaron a anticipar un escenario más bien adverso para este año. Entonces yo creo que, bueno, las posibilidades de equivocarse siempre están presentes, pero sí, claro. yo no diría que hubo exceso de pesimismo en evaluar lo que podía venir para este año. Ahora, te planteo esa pregunta en base también a lo que ha tratado de instalar el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el IMASEC anterior también hablaba de esta idea de que hay que perder el miedo. Los escenarios catastrofistas no han ocurrido, dijo en aquel entonces, a comienzos de febrero. Y hoy día lo que ha dicho también es que hace un llamado a los empresarios a ir retomando las inversiones. Desde su posición y de su rol, es lo lógico que hable en este tono, pero el ministro era el que planteaba también esa idea de un espíritu más catastrofista, quizá. Bueno, el ministro, yo creo que cumpliendo su rol, lo que ha tratado de hacer es de mejorar las expectativas, de dar señales positivas, y eso obviamente está muy bien, pero objetivamente el panorama no se veía muy auspicioso. Esta demanda que él hace de recuperar las inversiones y echar a andar la economía, bueno, chocan también contra algunas decisiones que uno ve que se están tomando, o sea, el rechazo al proyecto Dominga y a otros proyectos que se han hecho en estos últimos tiempos. Hay muy pocos proyectos que se han ido aprobando, hay dificultades para iniciar proyectos en el ámbito de la construcción. Entonces, yo creo que él es una voz un poquito solitaria también dentro del gobierno en impulsar este mayor optimismo, estas ganas por reactivar las cosas, pero se choca también contra la realidad de que es bien difícil muchas veces poder iniciar o echar a andar proyectos porque las cosas no fluyen. Claro. Alejandro, por último, con el dato de hoy día, este IMASEC, ¿cuál es el escenario que viene para el Banco Central en la toma de decisiones que tenga que hacer sobre las tasas? ¿Cuándo podría venir entonces algún recorte de tasas, por ejemplo? Bueno, yo creo que este escenario que se abre a partir de los datos de hoy día es bueno para el Banco Central en el sentido que no tiene la urgencia de recortar las tasas porque la economía se está desplomando, porque no es el caso. Entonces puede evaluar con mayor calma el momento apropiado, considerando que la inflación esté definitivamente bajo control. Pero por otro lado, tiene el problema de que la excesiva actividad de los servicios, lo que mostraron los datos de hoy día es que el gasto en servicios está creciendo de manera muy sorprendente. Eso puede mantener alta la inflación de los no transables, de los servicios en general, y por otro lado tiene la ayuda del tipo de cambio, que debería contribuir a bajar la inflación de los bienes transables. En general, los bienes que se importan o que son eventualmente exportables y que se producen en Chile. Entonces, tiene un poco de complicación por ahí, pero yo creo que en mayo va a bajar la tasa, va a tener bastante más información. En abril, que es la próxima reunión, va a tener solo un dato más de inflación, 2 datos de IMASEC. En mayo, en cambio, va a tener 3 datos más de inflación y 3 datos más de actividad. Claro. De manera que vamos a tener un tercio del año ya definido en actividad y en inflación. Y yo creo que yo tengo confianza en que a esas alturas la inflación va a estar dando señales claras de bajar, de aproximarse hacia la meta del Banco Central. Yo creo que a esas alturas probablemente las expectativas de los agentes económicos estén también ancladas en torno a la meta de 3%, algo que hoy día no ocurre, y por lo tanto que el banco va a estar en condiciones de comenzar el proceso de normalización de la tasa de política monetaria en ese momento. Bien. Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Bueno, encantado, Sebastián. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato, hacemos Agenda Económica aquí en CNN.
Bien, estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica y vamos a conversar sobre el desafiante escenario que están enfrentando las startups en nuestro país y en el mundo en general. En un contexto de harta incertidumbre económica, las inversiones tienden a contraerse para este tipo de empresas. Sin embargo, algunas chilenas están logrando captar la atención de grandes inversionistas de este ecosistema a nivel internacional. Y ese ha sido el caso de RankMe, una startup nacional creada en el 2015 que acaba de anunciar este miércoles precisamente la inversión millonaria de un banco importante en la región y también una fusión con otra empresa. Vamos a conversar de este tema junto al CEO de RankMe, Enrique Besa. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por el contacto. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Gracias por conversar con nosotros. Bien interesados en conocer más sobre este anuncio que han hecho ustedes. Son 48 millones de dólares en inversión para la empresa. En un contexto, como decíamos, bien desafiante, es una muy buena noticia. Es la primera ronda de inversión, además de la Serie A de RankMe. Cuéntanos más sobre este anuncio y qué significa esto para la historia que tiene la empresa. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por tenerme aquí. Claro, como lo dices tú, para nosotros es un hito muy importante, donde RankMe, de alguna manera, se realizan dos transacciones simultáneas. Una es que creamos una empresa que se llama RankMe Company y nos fusionamos con una empresa mexicana con harto conocimiento aquí en la industria y con harta relevancia. Y adicionalmente, en conjunto, hicimos una Serie A liderada por SoftBank. Así que son dos transacciones que nos van a dejar muy bien posicionados para ir expandiendo para seguir ejecutando nuestros planes de expansión en la región, en Chile, Perú, México, Colombia y otros países en los cuales operamos. Sí, claro. Antes de seguir hablando de esos planes, Enrique, cuéntanos un poco y sobre todo a nuestros televidentes qué es lo que hace RankMe para entender bien también en cuál es el negocio en el que están metidos ustedes. Sí, obvio. RankMe es una plataforma SaaS, como Software as a Service, que apoya a las empresas medianas y grandes y le entrega tecnología para que puedan operar todos los procesos de recursos humanos. Perfecto. Desde firma digital, pago de nómina, publicaciones, evaluaciones de desempeño, clima. Entonces tenemos una única plataforma con la cual las empresas pueden realizar todos estos procesos que son muy necesarios para poder operar la empresa en relación al capital humano. Ajá. Perfecto. Ahora, la inversión llega en un momento bien particular, como decíamos, porque se ve un año difícil. ¿Cuál es la señal que crees tú se está dando ahí en ese sentido? Que un banco de inversión grande como SoftBank, que ha estado en muchos otros emprendimientos exitosos, por lo demás, apueste por ustedes. Sí, yo creo que es bien, como lo dices tú, es bien distinto a lo que se venía escuchando en años anteriores. El 2022, efectivamente, en Latinoamérica fue un periodo, si bien igual se invirtió harto, fue menor que el 2021. Y te diría que nosotros en RankMe, y tanto RankMe como Osmos, somos empresas que en general hemos crecido muy orgánicamente y con pocos recursos. Hemos logrado crecer harto con poco, y eso te diría que es lo que están mirando hoy día los fondos. O sea, RankMe es una empresa que ha generado utilidad siempre desde que nos creamos, y entonces eso hoy día nos contactaron varios fondos porque era bastante interesante en el sentido de que somos una empresa ordenada que ha crecido orgánicamente. Entonces se ha cambiado un poco en la búsqueda de empresas que logran crecer a cualquier ritmo y gastando o invirtiendo desmesuradamente, por así decirlo, por empresas que buscan ser un poquito más ordenadas, más rentables y con crecimiento no menores. O sea, nosotros también crecemos bastante, pero obviamente más ordenado, quizás, se podría decir la palabra. Ajá, claro, y eso es un halago finalmente para el trabajo que han hecho hasta ahora, ¿no? Pensando en las dificultades que se proyectan para este 2023 en la idea de captar fondos o levantar capital. Sí, o sea, yo creo que es un gran reconocimiento no solo a nosotros, a las empresas. Hay varias empresas chilenas que últimamente también lo han hecho, y un reconocimiento al posicionamiento que está teniendo Chile en la región con respecto a plataformas o software tecnológico. Los fondos están mirando muchas empresas acá y lo ven con muy buenos ojos, pero obviamente están tratando también de ver, de entrar en empresas que ojalá puedan ser rentables, de que ya estén en un nivel de equilibrio que al meterle más inversión puedan crecer, pero de manera orgánica y como sustentable. Así. Claro. Enrique, ustedes, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que tienen 1.500 clientes ya en la región, están con oficinas en Perú, Colombia, también en México. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los planes de lo que van a hacer con esta inversión y con la fusión además con Osmo?
Sí, yo creo que vamos a seguir potenciando los mercados en los que estamos. México, nosotros ya estábamos, pero ahora con la fusión con Osmos, que es una empresa, como te decía en un comienzo, que tiene bastante más experiencia que nosotros y conocimiento del mercado y reconocimiento de marca. Entonces un poco es apostar e invertir más fuerte en este mercado, pero vamos a seguir obviamente expandiendo mercados como Chile, Colombia, Perú. Tenemos clientes nosotros operamos en muchos países que le hacemos venta remota como Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, etcétera. Entonces, Rangmi se ha convertido en el último tiempo en una empresa bastante latinoamericana, pero que obviamente trata de poner fichas importantes en mercados que son más grandes. Y te diría que en México es uno de esos mercados. No un mercado fácil, un mercado bastante grande, con bastantes dificultades, pero que creemos que bien ejecutado y con un talento local, que es lo que buscamos, vamos a darlo vuelta y a ser bien exitoso aquí. Ajá. O sea, los planes de crecimiento de todas maneras para este año se mantienen. Sí, de todas maneras, y se aceleran. O sea, al final es volver a invertir y seguir invirtiendo en el plan estratégico que ya veníamos ejecutando hace 4 años, pero el contar con talento local y con una empresa local de la cual ya venimos trabajando hace un tiempo con Osmos en el proceso de integración, hoy día lo anunciamos, pero ya venimos trabajando hace varios meses con ellos, nos permite acelerar y acortar ese tiempo que toma capturar el mercado. O sea, ganamos varios años aquí en donde podemos empezar a ejecutar más rápido. Y esa es un poco la apuesta de 2 transacciones juntas, que juntémonos, busquemos capital y vamos los 2 más rápido. Claro. Sin duda que va a acelerar todos los procesos. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones además por lo que han alcanzado. Estaremos atentos a los pasos que siga Rangmi entonces afuera. Seguro, nos tienen que estar mirando, vamos a estar haciendo grandes cosas. Ahora el comienzo de un plan estratégico bien importante y de mucho crecimiento. Así que muchas gracias, Sebastián. Mucho éxito. Chao, Enrique. Chao. Bien, así estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen más informaciones, por supuesto, aquí en CNN Chile. Hasta mañana.